Algo se está gestando desde la oscuridad del sector del terror. 4 huevos emergieron del abismo, cada uno marcado con un símbolo distinto. Solo uno podrá abrirse primero, y la decisión será tuya. Al finalizar el video te espero en la sección de comunidad del canal, para votar por el que se abrirá pronto. Lo que hay dentro aún es desconocido. Por ahora, el enlace está en la descripción. Mi papá se llama Gonzalo, y yo no viví esta historia, pero la escuché tantas veces que es como si la hubiera visto. Además, cuando yo era niño, a mi papá se le notaba en la cara cuando algo lo había marcado, y esto lo marcó. Él vendía tamales en Guadalajara cuando yo tenía unos 7 años. Creo que fue por allá del 2002. Recuerdo esos años por pedazos, pero muchos detalles se me quedaron grabados. El olor a masa en la casa, la olla grande y mi papá cargando los ingredientes y todo lo que utilizaba para cocinar en un carrito. Ese mismo carrito que se llevaba empujándolo todas las madrugadas antes de que amaneciera. Se iba temprano, regresaba al mediodía por más ingredientes, almorzaba, dormía la siesta y a la 1 de la tarde salía otra vez hasta la noche. Así una temporada larga, muy dura para él. Pero con ese trabajo nos sacó adelante a mí, a mi hermana y a mi mamá. Después, cuando por fin pudo, se compró un carro y se hizo taxista. Y ahí cambió la vida para mejor, por lo menos un poco. Pero antes de eso, todavía con el carrito de tamales, fue cuando le pasó lo que siempre cuenta. Si le preguntan si ha vivido historias de fantasmas. Todo sucedió una noche que se le hizo muy tarde en la calle, vendiendo tamales afuera de un local de música donde hubo un evento. Él no sabía muy bien de qué, pero la gente salió con hambre y estuvo 1 hora y media más de la cuenta vendiéndole a varias personas. Cuando comenzó su camino de regreso, ya no era la hora normal de vender para él, y las calles estaban más solas de lo que estaba acostumbrado a ver. Él me contó que, sin darse cuenta, empezó a caminar más rápido porque la mente se le llenó de ideas negativas, como si fueran a asaltarlo en cualquier momento y cosas así. Venía con mucho dinero encima de lo que había vendido afuera del local, así que estaba nervioso. Él lo menciona porque no sabe si de alguna forma esas ideas negativas pudieron atraer a algo esa noche. Lo cierto es que iba empujando el carrito, tratando de mantener la mente ocupada para no angustiarse, cuando notó que a lo lejos alguien se le había quedado mirando. Le habían sobrado tamales, y según él todavía estaban calientes. Le vendió a esta persona, que se acercó con bastante confianza, y siguió su camino un poco más tranquilo sabiendo que había gente por la calle todavía. Ahora, él calcula que eran las 10:30 o las 11 de la noche, cuando iba pasando por unas calles aledañas al Panteón de Santa Rosa. Eso es importante, porque él siempre lo menciona, como si el lugar fuera parte del problema. Por esas calles vio a un hombre a lo lejos, y de nuevo pensó que era alguien que quería comprarle, justo como el anterior hacía unos minutos. Era un hombre alto, con gabardina negra. Mi papá lo vio venir caminando hacia él, como si ya lo hubiera estado esperando. Él siempre recuerda que el tipo se acercó demasiado seguro. Le hizo señas para que se detuviera para comprarle unos tamales, y él no se negó porque aún le quedaban varios. Era una buena noche, como quien dice. El sujeto extendió la mano esperando que le sirviera, pero mi padre tenía la costumbre de cobrar primero. Le dijo que eran 7 pesos y al hombre, que según mi padre era demasiado pálido, se le borró la sonrisa de la cara, mientras Gonzalo le extendía la mano para que le pagara. El hombre metió la mano en el bolsillo de la gabardina y sacó unas monedas de mala gana, una de 5 pesos y 2 de a 1 peso. Y aquí es donde la historia cambia de tono, tanto que mi papá cada vez que llega a esta parte baja la voz sin darse cuenta, como si el cuerpo se acordara del susto que pasó. El sujeto dejó caer las monedas en la palma de mi padre, y en cuanto esas monedas le tocaron la piel,
Él sintió que le estaban poniendo brasas al rojo vivo. No era que las monedas estaban calientes o mojadas por sudor, era una quemadura real. Sintió cómo la piel y la carne se le quemaba al tacto con esas monedas. Él dice que el dolor le subió en un segundo, sin aviso ni transición, y que fue tan fuerte que ni pudo pensar. Solo soltó las monedas que cayeron al piso y rebotaron sin hacer ruido. Él se quedó viendo su propia mano como si no fuera suya, sin entender cómo esas monedas lo habían quemado tanto. Y en ese momento escuchó una risa profunda. Mi papá siempre dice que al principio pensó que era el mismo tipo riéndose por alguna broma, por la maldad que le había hecho, porque hay gente así. De hecho, al principio Gonzalo asumió que de alguna manera ese sujeto había calentado las monedas antes de dárselas por pura maldad. Pero luego con los años, esa risa empezó a sonar distinta en la memoria, como si no fuera humana. Gonzalo levantó la vista, esperando ver a ese hombre burlándose de él. Pero ya no estaba parado enfrente. Estaba corriendo directo al muro del panteón. Mi papá dice que se quedó un segundo sin entender qué estaba viendo, y entonces lo saltó. No lo trepó, ni lo escaló con trabajo. Lo saltó con una facilidad que es imposible hasta para un atleta olímpico. Era como si el cuerpo no le pesara. Y en todo momento siguió riéndose, hasta que desapareció al otro lado del muro. Mi papá reaccionó tarde porque en serio no entendía qué era lo que estaba pasando. Primero se quedó helado y luego miró al piso. Las monedas ya no estaban, pero cuando sintió el dolor en la mano, entendió que tenía que irse de ahí. Agarró el carrito y lo empujó como nunca. Él mismo lo dice, que jamás en su vida empujó tan rápido y con tanta fuerza algo. Y eso que el carrito pesaba, pero esa vez no le importó nada. Ni el dolor, ni el peso, ni si se le caían las cosas. Solo quería alejarse del panteón lo más rápido posible. Cuando llegó a la casa, mi madre lo recibió, y yo me acuerdo que seguía despierto porque era viernes. Y no se me olvida que le vi la mano. La tenía roja e hinchada, y la marca de las monedas se le veía clara sobre la piel de la palma. Estuvo usando una venda en la mano derecha durante varias semanas, y la mano le siguió doliendo por un buen tiempo. Él no me contó a mí lo que pasó esa noche hasta varios años después, porque no quería asustarme. Así que siempre me dijeron que se quemó con el vapor. Pero incluso con lo inocente que era, nunca se me olvidó que yo vi las marcas de las monedas. Por eso también sé que no fue algo que se inventó mi papá sobre la marcha. En muchas ocasiones me ha contado la misma historia, sin cambiar nunca los detalles de lo que vio. Y siempre me doy cuenta de que lo que más lo asustó fue la risa. Cuando la imita se le ve incómodo, como si aquello no fuera divertido, sino, más bien, un muy mal recuerdo. Mi papá nunca volvió a vender por esa calle a esa hora, ni cerca del Panteón de Santa Rosa. No fuera a hacer que esa cosa que saltó el muro de nuevo apareciera. Fantasma o no, ese ser le dio un susto de muerte a mi padre. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Rocío, y esto me pasó cuando tenía como 8 años. No es una historia que me encanta contar, porque suena a cosa de niña impresionable, y muchas veces me han dicho que me lo imaginé. Pero el detalle es que yo me acuerdo demasiado bien de lo que pasó, y creo firmemente que vi algo esa noche que mis padres no pudieron. El contexto es el siguiente. Íbamos en carretera desde Ciudad de México hacia la costa de Sonora, a casa de mi abuela paterna. Era un viaje largo y yo iba medio dormida y medio despierta casi todo el camino, con el cuello chueco. La verdad es que no recuerdo en qué parte del país estábamos, pero cuando desperté era de noche y nos había agarrado un atasco pesado. Escuché quejarse a mis papás de que llevábamos 1 hora ahí y casi no nos habíamos movido. Pusieron la radio y por ahí informaron que un camión se había volteado y tapado los 2 carriles en ese tramo de la carretera. El caso es que nos quedamos ahí, sin avanzar,
con filas de coches por todos lados que no dejaban ni avanzar ni retroceder hacia ningún lado. Con el tráfico detenido así, empezó a pasar lo típico. Gente de los pueblos cercanos caminando entre los autos vendiendo cosas. Y también pasaron niños haciendo lo mismo. De entre ellos un grupo de 4, pequeños de no más de 10 años. Pasaron caminando entre los carros vendiendo maní y frituras en bolsitas. A mí se me antojó mucho el maní, y como tenía 8 años y era algo consentida, empecé a ponerme insoportable para que me lo compraran. Yo estaba siendo una niña malcriada de manual, pero mi papá, que casi siempre me daba lo que quería, se puso bien duro en esta ocasión y me explicó algo que se me quedó grabado. Me explicó que no le gustaba comprarles a niños porque al final el dinero se lo quedaban los adultos, y era como apoyar que los explotaran. Entonces me dijo que no, que me aguantara y en cualquier momento pasaba alguien más vendiendo maní. Yo no insistí, pero me quedé mirando. Justo en ese momento fue cuando lo vi. El grupo venía junto. 4 niños, uno al lado del otro o en fila cargando bolsas de frituras en varias cestas. Pero unos metros detrás venía otro niño más, unos años mayor que yo, pero no caminaba con ellos. Iba apartado como si no quisiera acercarse o como si no pudiera. Era más alto que los otros, así que imagino que tenía unos 12, y caminaba cojeando con mucha dificultad. Además, lo que me hizo ruido de inmediato fue la piel. Se le veía gris. No era moreno ni pálido como los demás, sino gris ceniza. Pensé que era por la luz de los carros, pero en serio se veía muy raro. A mí me dio una cosa rara en el cuerpo al verlo, pero no era miedo al inicio, sino más una incomodidad difícil de explicar. No entendía por qué ese chico iba tan apartado o por qué estaba cojeando, pero tuve el presentimiento de que algo no estaba bien. Entonces lo señalé por la ventana, así directo, y les dije a mis papás que venía otro niño con ellos, y les pregunté por qué tenía la piel gris. Esa no era la primera vez que yo le preguntaba a mis papás sobre cualquier cosa, y ellos siempre me respondían con mucha paciencia. Pero esta ocasión fue muy diferente. Mi papá volteó y me preguntó de qué niño hablaba. Yo lo volví a señalar, y mi mamá me dijo que solo eran 4. Yo insistí, porque yo lo estaba viendo clarísimo, caminando detrás del resto mientras se acercaban al auto por el terreno que estaba al lado derecho de la carretera. Lo señalé otra vez, ya sin vergüenza, y sin importarme si me veía o no, como hacen los niños cuando no entienden por qué los adultos no ven algo obvio. Y mis papás seguían insistiendo que solo eran 4. Ambos se estaban molestando porque pensaron que yo estaba jugando y burlándome o algo así. Y de pronto el niño apartado, ese de piel gris, se volteó y me miró. Yo me congelé, porque en ese segundo entendí algo que me dio mucho miedo. Si yo lo veía y mis papás no, entonces ese niño no estaba ahí como los otros. No era normal. Y lo peor fue que su mirada no fue de ¿qué ves, niña? Fue como si se diera cuenta de que por fin alguien lo había notado. Hubo un brillo en sus ojos, y comenzó a acercarse al carro. Yo me eché para atrás en el asiento, de puro instinto. Me acuerdo de que mi cuerpo reaccionó solo. Me quería esconder en cualquier parte. El corazón se me aceleró, como si me hubiera asomado a un lugar donde no debía. Y cuando volví a mirar hacia donde estaba, ya estaba más cerca del coche. Yo había volteado un segundo nada más, y cuando volví a mirar ya estaba pegado a la ventana. Pero mis papás no lo veían y solo preguntaban qué me pasaba. Fue como si en un momento estuviera lejos, y al siguiente ya estuviera casi al lado de la ventana, todavía cojeando, todavía con esa cara apagada, pegada a la ventana, mirándome mientras yo buscaba meterme bajo el asiento. Y luego desapareció. No se fue hacia atrás y corrió detrás de su grupo de amigos. Ni siquiera se metió en otro auto o algo así.
Simplemente dejó de estar. Como cuando un televisor se apaga y la imagen que se veía nítida simplemente dejara de estar. Yo pegué un grito y comencé a llorar en serio. Mis padres hicieron lo típico: tratar de calmarme, preguntarme qué vi y tratar de convencerme de que estaba cansada o que había visto mal, que solo me estaba sugestionando a mí misma por querer hacerles una broma. Justo por esa última razón me regañaron, porque para ellos yo estaba inventando y luego asustándome sola. Yo me enojé mucho porque yo sentía que me estaban diciendo mentirosa, pero yo no estaba inventando nada. Yo no tenía cómo inventarme un niño así de específico. Y además yo tenía 8 años, pero no estaba loca ni era tan tonta como para inventar algo y asustarme yo misma con lo que acababa de inventar. Pero claro, era una niña y ellos eran adultos. Y en ese momento quedó como que Rocío se asustó por tonterías. Eventualmente el atasco terminó y pudimos avanzar. Yo volví a quedarme dormida y antes de darme cuenta llegamos a la casa de mi abuela. Fueron unas buenas vacaciones, pero a mí no se me olvidó lo que vi aquella noche. Los años pasaron y yo crecí. Actualmente tengo 32 años. Y aunque evitaba contar esa historia porque me daba rabia que me dijeran que lo imaginé, de vez en cuando se lo recordaba a mis padres, asegurándoles que yo no inventé nada. Sin embargo, ellos no estuvieron del todo convencidos, hasta que hace pocos meses salió el tema de ese viaje y el accidente que causó el atascón. Y yo, como quien lo suelta sin esperar nada, mencioné al niño que vi aquella noche. Mis papás se quedaron callados, y por primera vez no se rieron ni me corrigieron por mentir. Mi mamá dijo algo como que esa noche yo me había asustado de verdad, que no fue un berrinche, pero por más que ellos veían alrededor no encontraron a ese quinto niño que yo tanto deseaba ver. Y mi papá, aceptando la cosa a medias, me dijo que sí se acordaba de cómo me puse, y que lo único que no le cuadraba era que yo describía lo mismo cada vez, sin cambiarlo ni un poco. No fue una disculpa completa, pero para mí fue suficiente, con que admitieran que algo tuve que haber visto esa noche para haber reaccionado de esa manera. Además, los disculpé porque por fin entendí que no lo habían negado por maldad, sino porque de verdad no lo vieron. Y yo no sé qué era ese niño. No sé si fue un efecto de luces, cansancio o mi imaginación, pero sí sé esto. Yo vi a un niño apartado de un grupo, cojeando y con la piel gris como si la tuviera cubierta de cenizas, mirándome como si le diera gusto que alguien lo notara. Hace unos años vendía globos en un malecón. Tenía globos con formas, de personajes específicos y todo eso. Pero los que más se vendían eran los globos de colores que los padres compran, porque están paseando y el niño se antoja de tener uno. Perdí la cuenta de las veces en las que los padres solo le dan el globo al niño para que deje de llorar una vez. También me los compran parejas porque les da risa andar con un globo enorme, como si volvieran a ser niños. Yo siempre llegaba temprano para amarrar el racimo de globos y acomodarme en un buen sitio del malecón por donde pasa la gente. Era un trabajo sencillo, aunque eso sí, bastante cansado ya que tenía que estar parada bajo el sol, llevando viento y si por casualidad no pasaba mucha gente por el lugar que elegí, tenía que irme caminando con el carrito a una zona donde hubiese más gente. El trabajo en sí no me molestaba, porque era joven, y además me gustaba la energía y la alegría de los niños. Aunque vale la pena mencionar que soy un poco supersticiosa, creo en las energías y en las malas vibras. Y por eso me acuerdo muy bien de un niño en específico, que apareció un par de veces. La primera vez que vi a ese pequeño lo traté como a cualquier cliente. No hay mucho que describir, a decir verdad. Era un niño chiquito de piel pálida con el cabello castaño de, no sé, 6 o 7 años a lo mucho, flaco y callado, y bastante serio a decir verdad. No sonreía ni hacía gestos, solo estaba ahí parado frente a mí,
firme como si fuera un soldado en miniatura. Eso ya era raro, pero además estaba solo. Eso ya era extraño porque casi siempre vienen con alguien. Con los papás, con los hermanos, con la abuela. Solos casi nunca. Y normalmente si andaban solos eran niños de la zona, que a lo mejor andaban en grupo jugando por ahí. Pero él estaba ahí, solo, mirándome fijo mientras yo atendía a otros clientes. Muy paciente, debo decir. Cuando terminé de atender a los que estaban delante de él, y nos quedamos solos, se plantó frente a mí y señaló firmemente el globo rojo. Yo le dije el precio del globo, y el niño sacó las monedas exactas. Me las puso en la mano, agarró el globo, y se fue caminando tranquilo con su globo en las manos, sin decir gracias ni nada. Yo me le quedé mirando fijamente, esperando ver que se unía a un adulto o a un grupo de niños. Pero antes de darme cuenta, ese pequeño y el globo desaparecieron entre la multitud de personas que caminaban. No quiero dar la impresión de que le di muchas vueltas al asunto. Solo pensé que era un niño demasiado serio para ser tan pequeño y ya. Pero a la semana siguiente volvió, con la misma ropa sencilla, un pantalón marrón, una camisa azul sin ningún dibujo ni insignia, y la misma cara seria y tranquila de la última vez. Era imposible no reconocerlo. De nuevo esperó pacientemente a que todos los otros clientes se fueran, y cuando estuvimos solos señaló en silencio un globo rojo, idéntico al que se llevó la última vez. Esta vez no esperó a que yo le dijera el precio para darme las mismas monedas exactas. Y de la misma forma que la última vez, ese pequeño se fue caminando sin voltear. Yo de nuevo intenté seguirlo con la mirada, pero algo me distrajo y cuando volví a mirar, ese pequeño ya se me había perdido entre la gente. Ahí ya me empezó a llamar la atención, porque los niños cambian de gustos tan rápido como ensucian la ropa. Un día quieren el globo azul, otro día quieren el que tiene cara de Pluto. Pero ese no, siempre el rojo. Además, también noté otra cosa, y es que por las noches, cuando contaba lo que había vendido y lo que había ganado, me daba cuenta de que me estaba faltando lo de un globo. Recordé que la semana anterior había sido igual, pero ojo, yo no asumí que el niño tuviera algo que ver. Solo noté la coincidencia de que ambas cosas pasaron el mismo día. 2 veces. En fin, lo dejé pasar y asumí que alguno de los globos se me fue volando sin darme cuenta, o que no me di cuenta de que alguno de los padres me dio menos de lo que debía. Esas cosas pasaban. Yo empecé a esperarlo sin darme cuenta, suponiendo que si había ido 2 veces, vendría una tercera vez. Tenía ganas de preguntarle con quién andaba, y cuando veía a un niño solo acercándose, pensaba que era él, pero no. Y la cosa no era que me diera miedo, sino que me transmitía una ternura difícil de explicar. Quería preguntarle si estaba bien, o incluso regalarle uno de los algodones de azúcar que yo también vendía. Pasaron varios días, y al final de la tercera semana volvió a aparecer con la misma conducta y la misma ropa. Pagó exacto y cuando le pregunté las cosas, él simplemente no me contestó con palabras, solo moviendo la cabeza. Al parecer andaba solo. Ese día el malecón estaba muy tranquilo, casi sin gente, y esta vez sí lo pude seguir bien con la mirada. Como no respondía mucho, lo dejé irse con el algodón de azúcar regalado y con el globo, y lo vi alejarse entre la gente. No se metía a los puestos ni se detenía a mirar nada. Caminaba en línea recta hasta que llegó a una parte donde, según yo, iba a doblar hacia una callecita lateral. Y ahí fue donde pasó lo raro. El niño hizo el movimiento de doblar la esquina, como si se fuera a meterse por ahí. Pero esa esquina, desde donde yo estaba, no tenía salida. Era como un tramo que no conectaba a ningún lado. Yo conocía la zona y no era que yo estuviera confundida. En serio, no había una calle por la que pudiera desaparecer.
y ahí dentro no había ni una puerta que diera a un negocio. Moví mi carrito en esa dirección y no lo vi. El pequeño desapareció apenas se metió en ese callejón sin salida, y de pronto sentí un frío raro en el estómago. Me quedé con la mirada clavada, esperando verlo reaparecer, esperando que saliera de otro lado o descubrir que alguien lo estaba tapando. Pero no. Ese pequeño de camisa azul y globo rojo no estaba por ninguna parte, y como prueba de su existencia solo quedó el algodón de azúcar, abandonado en el fondo del callejón. Yo me quedé quieta junto a mi carrito unos segundos, ignorando a un nuevo cliente que había llegado. Le pregunté amablemente si acaso no había visto a un niño de camisa azul entrar al callejón, y me dijo que no. Ese frío en la tripa no se me fue sino con el pasar de las horas, y no era miedo como tal sino una sensación rara de confusión. Ese día terminé mi jornada normal, pero me fui con el pensamiento pegado, y cuando estuve en mi casa y saqué las cuentas, faltaba el dinero de un globo de nuevo. Y al día siguiente, cuando me estaba instalando, se lo comenté a una señora mayor que también se ponía por ahí vendiendo flores y chocolates. Yo le dije lo del niño y el globo rojo, y la señora no se sorprendió. Me dijo que a ese niño lo han visto desde hace años, desde un huracán que hubo en la isla hace muchísimos años. Hay gente que trabaja ahí que ha visto al niño con su ropita azul, caminando, pidiendo comida y pagando lo justo. Luego encuentran la comida tirada por ahí. Es como si el pequeño no se hubiese dado cuenta aún de que ya no está aquí. O quizás sí lo sabe, pero quiere seguir perteneciendo, interactuando con el mundo de los vivos. No lo volví a ver directamente durante los años que trabajé allí, aunque muchas veces lo vi de reojo, ya fuera caminando o entre los puestos de comida del malecón, pero nunca se acercó de nuevo a mi puesto de globos. El año pasado vendía pulseras y artesanías a la orilla de la playa, en una zona muy turística de Costa Rica. Tenía 20 años y, como varios de mis amigos, conseguían algo de dinero vendiéndoles productos a los turistas los fines de semana. Yo también hice lo mismo. A eso de las 5 de la tarde montaba la mesita, un mantel para que todo se viera más bonito, y empezaba a acomodar las artesanías que hacíamos yo y una amiga para venderlas en la tarde-noche, que es cuando más gente caminaba por esa parte del malecón. Era buen lugar, con muchas familias y parejas, y algunos locales de por ahí cerca ponían música. Además, estaba bien iluminado, por lo que la gente se sentía bastante segura. Creo que necesito hacer énfasis en esto. No era un sitio oscuro ni peligroso, y creo que por eso lo que me pasó me dejó tan confundida. Todo me empezó a pasar un par de noches seguidas. Nosotros normalmente nos poníamos en el malecón los viernes, sábados y domingos, hasta eso de las 7 de la noche. Yo estaba atendiendo mi puesto y acomodando pulseras cuando de repente vi algo negro entre la gente. No se me pareció a una persona, sino más bien a una sombra moviéndose, muy grande. Yo levanté la mirada rápido para ubicarlo bien y ya no estaba. Yo no me espanté, ya que tengo mala vista de lejos. No es que no vea nada, pero si no uso anteojos, me cuesta distinguir caras y a veces confundo las formas. Eso también es importante porque al inicio pensé que era una confusión, y cuando se repitió la noche siguiente, asumí que eran mis anteojos los que ya estaban viejos, o que quizás debía ir al oftalmólogo a hacerme un chequeo. La semana siguiente volví a mi lugar habitual, y cuando me pasó de nuevo ver una sombra por el rabillo del ojo entre la multitud, voltear y no ver nada, ahí sí me dije que había algo mal conmigo. Quizás yo estaba cansada o algo así. Les pregunté a mis vecinos, los chicos de otros puestos, si no habían notado algo raro como una sombra grande, pero se rieron diciéndome que seguro tenía empañados los lentes. De nuevo asumí que era normal, porque al estar viendo objetos pequeños durante tanto tiempo era posible que la vista
se me estuviera cansando, y eso me hiciera ver cosas. De hecho, es algo que yo misma he sentido en otros momentos. Así que cuando al día siguiente volvió a pasar que noté esa sombra en específico, lo ignoré, y no hice ni el esfuerzo de voltear a mirarla. Sin embargo, me sentí extraña porque en mi cabeza algo hizo clic, y es que siempre era la misma figura. Volteé a mirarla a última hora, cuando ya la noté lejos, y obviamente no la logré ver de lleno. Eso me asustó un poco y me molestó, porque no entendía qué le estaba pasando a mi vista. Todo cambió una semana después. Fue la última semana de julio del año pasado. Me acuerdo bien porque esa temporada trabajé un montón, y esa noche, justo esa noche, sí llevaba los anteojos bien puestos desde temprano. Había ido al oftalmólogo recientemente y me había dicho que todo estaba en orden con mi vista, y que no necesitaba cambiar los cristales por el momento. Yo veía bien, veía caras, veía lo que traían puesto, veía las pulseras en la muñeca de la gente. No tenía excusa para estar viendo cosas. Creo que eran las 8 y estaba acomodando unas pulseras que había movido una clienta, cuando levanté la mirada porque sentí que alguien se acercaba a la mesa. Y ahí lo vi. No fue confusión ni creo que vi algo, sino una aparición real y muy clara que duró varios segundos. La silueta que había estado viendo por casi un mes estaba ahí. Era una silueta oscura caminando entre la gente, pero no era alguien vestido de negro, sino que era como si fuera un bulto negro con forma de persona, demasiado alto como para que los demás no lo notaran. Era como si alguien estuviera envuelto en una bolsa negra grande, de esas gruesas y brillantes que se usan para la basura. No le vi cara ni manos, y como había mucha gente caminando de un lado para otro, tampoco pude verle las piernas, pero sí noté que se movía. Mi mente intentó buscarle sentido a esta imagen, como si fuera una persona, pero no logré distinguir su cara, ni le vi detalles de ropa. Solo negro, alto y sin llamar ninguna atención. Caminaba normal, al ritmo de la gente, como si supiera cómo mezclarse sin que se dieran cuenta de su presencia. Pasó entre dos turistas y una familia, y nadie reaccionó ni volteó a mirarlo. Nadie se hizo a un lado tampoco, aunque era realmente grande. Eso me dejó más confundida porque si yo lo estaba viendo, ¿cómo era que los demás no? Yo me quedé mirando, y sentí un frío en la espalda cuando al fin entendí que debía estar viendo algo que no era natural. Y en ese momento parpadeé rápido, un parpadeo corto, y cuando abrí los ojos ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Yo miré alrededor buscando una explicación rápida, como que era alguien disfrazado o una sombra que yo estaba confundiendo. Pero nada justificaba lo que yo acababa de ver. Ahí fue cuando me cayó el mal presentimiento. Una sola vez en mi vida tuve esa sensación de amenaza, y fue poco antes de que me robaran en la esquina, antes de llegar a mi casa. Sin embargo, pasaron los segundos y no sucedió nada. Esa noche recogí todo antes de tiempo para poder irme a mi casa, y en lugar de irme a pie como siempre pedí un Uber. Cuando mis vecinos y amigos me preguntaron qué me pasaba, yo traté de actuar normal, como si solo estuviera cansada. Pero por dentro yo quería irme porque sentía que esa cosa negra que acababa de ver era una señal de mala suerte. Todo el camino de regreso a casa estuve peleando con mi cabeza, convenciéndome de que solo había visto mal, pero mi cuerpo no estuvo en calma hasta que llegué a mi casa. Mi madre me ayudó a guardar todo, y al día siguiente mis amigos me dijeron que menos mal que me fui temprano, porque un carro se salió del camino, justo en dirección a donde estaba mi puesto. Coincidencia o no, pude haber tenido un accidente esa noche. No volví a ver esa sombra nunca más, ni esa semana, ni después. Desde esa noche del año pasado, me quedó claro que algo horrible se ocultaba a simple vista.
como una profecía de que algo malo podía pasarme. O quién sabe, quizás esa cosa estaba planeando de una forma sobrenatural que algo me pasara. Y verla fue la única diferencia entre que yo esté escribiendo hoy aquí, o no. Ese verano me quedó algo bien feo, que no importa si el lugar está iluminado, que no importa si hay gente. A veces igual aparece algo que no sabes cómo nombrar, y lo ves tan claro un segundo que te cambia la forma de mirar para siempre. Porque yo entiendo que suena como sugestión. Yo misma intenté explicármelo así, pero te lo digo con honestidad. Esa figura no se me olvida. Y cuando lo recuerdo, se me aprieta el estómago igual que esa noche. Durante todos los años que vendí pan dulce en una plaza de aquí de Ensenada, atendí a muchos clientes, pero de entre todos me acuerdo perfecto de una señora en especial. Y mira que en Ensenada, cuando vendes en la calle, se te cruzan 1000 caras al día. Pero la de ella se me quedó grabada por una serie de sucesos que no sé bien cómo explicar. Como dije, hace unos años vendía pan dulce en la calle. Era un trabajo muy cansado, porque no es solo pararte en una esquina a vender. Yo misma hacía mi pan. Estaba parada desde temprano, sonriendo y aguantando frío. Además, a veces tenía que aguantar a la gente que regateaba los precios como si uno estuviera jugando. Pero con los meses me hice de clientela fija, que en cuanto me veían se acercaban y ya ni me preguntaban el precio. Entre ellas estaba esa señora. Nunca supe su nombre, pero la reconocía porque tenía el cabello güero, bastante bonita. Para mí siempre fue la señora de las 7, porque esa era la hora a la que pasaba religiosamente todos los días. Y una vez a la semana, casi exacto a eso de las 7 de la tarde, ella se me acercaba para comprar. Yo ya sabía que los martes a las 7 iba a aparecer. Y sí, ahí llegaba caminando rápido, con ropa de oficina. Se veía cansada, y aún así siempre traía una cara de alegría bastante contagiosa. Pagaba sin drama, no me regateaba ni me trataba feo por mis precios. Un día, ya después de muchas semanas, me dio curiosidad y le pregunté para quién era tanto pan. Me preocupó estar siendo demasiado metida, pero ella me sonrió, como con orgullo, y me contestó que para sus hijos, porque los martes cenaban pan dulce, y ya se habían acostumbrado. Y así se repitió, más de un año yendo todos los martes a comprarme pan dulce, y aunque no supe nunca su nombre, me sacaba plática, me preguntaba mi receta a modo de broma, y hasta terminé tomándole aprecio porque ella solía ser la salvación cuando el día iba mal. Hasta que un día dejó de venir. Al principio no pensé que fuera raro, porque al menos en mi caso, pensé que se había enfermado, que cambió de ruta o que los niños estaban castigados, y esa noche no tendrían pan dulce. Pero pasaron semanas, y luego un par de meses sin que esa mujer diera señal de vida, y ahí sí sentí su ausencia. Y de repente, al inicio del tercer mes volvió, pero ya no era la misma. Llegó más tarde, como a las 8, ya con menos gente en la calle, y la cara la tenía distinta. Estaba más apagada, sin sonrisa. La saludé con ánimo, preguntándole dónde había estado, pero ella casi ni me respondió. Se paró frente a mi mesa y se quedó viendo el pan como si no supiera qué escoger, cuando ella siempre escogía sin pensar. Le armé su bolsita como siempre, y me pagó. Todo normal hasta ahora. Pero ella estaba con la cabeza baja, y aquí viene la parte rara. Yo no había caído en cuenta mientras la atendí, pero durante toda esa interacción de principio a fin, yo escuchaba una risa infantil en la cercanía. Era ruido de fondo y no le estaba poniendo atención, pero de pronto caí en cuenta de que no había ningún niño jugando en la plaza, o no al menos que yo pudiera verlo. Le di el cambio a la señora y miré alrededor a ver si encontraba a ese pequeño, pero no lo vi. Sonaba muy cerca, como si estuvieran a unos pasos de ella,
pero no los veía. Ella se me quedó mirando raro y me preguntó si algo se me había perdido. Ahí me di cuenta de que ella no los escuchaba, así que le dije que no, que solo había oído que algo se me cayó. Le di las buenas noches y se fue. La señora agarró la bolsita y se fue, mientras yo me quedaba quieta, viéndola alejarse, con la risa infantil siguiéndola, alejándose junto a ella. Esa noche me fui a mi casa con esa sensación extraña, pero me dije que estaba imaginando cosas, y lo olvidé. Pasó una semana, y el martes a las 7:30 esa señora volvió. Otra vez tarde y con el ánimo apagado. Me compró lo mismo, y yo la atendía con el mismo cuidado de siempre, pero notando de inmediato que aunque la plaza estaba sola, a lo lejos se podían escuchar una risa infantil. Ahí fue cuando empecé a convencerme de que la risa no era del ambiente. Era como si se prendiera cuando ella llegaba y se apagara cuando se iba. En cuanto lo pensé, me dije que estaba sacando conclusiones que no tenían sentido. Me dije que no inventara tanto y que mejor me concentrara en el trabajo. No fuera que me confundiera con el cambio. Pero en el fondo lo sentía. Y lo peor es que no era una risa fea ni burlona. Era una risa normal. Empecé a poner atención y a mirar bien a mi alrededor cada vez que ella llegaba, a tratar de ver si venía con los niños o con sobrinos pequeños que yo no podía ver. Pero no, siempre estaba sola. Y aún así, yo escuchaba a un niño jugando y riendo, mientras que ella seguía comprando pan, aunque cada vez en menos cantidad. Pasaron varias semanas así, y yo empecé a atar los cabos sueltos en mi cabeza, sacando mis propias conclusiones. Yo recordaba que ella decía mis hijos, y recordaba lo contenta que era antes. Y ahora era como si viniera a mi puesto por inercia, como si viniera a cumplir algo. Asumí que tal vez uno de los niños ya no estaba entre nosotros, pero claro, el otro pequeño igual quería pan dulce. Como digo, estas son solo conjeturas. Yo nunca me atreví a preguntarle directamente qué le pasó, porque de tener razón, hubiese sido como meterle el dedo en la herida. Yo como vendedora la respetaba y no quería incomodarla, hasta que un día no sé por qué se me salió. Ella estaba pagando y yo le pregunté cómo estaba la familia. Lo dije con la voz más normal que pude, como quien pregunta por educación, pero ella se quedó quieta como si hubiesen detenido el tiempo, con el billete en la mano. No me contestó ni una palabra. Nada más se le aguaron los ojos y se le salió una lágrima. Y a todas estas el niño no dejaba de reír y jugar. A mí se me apretó el pecho al darme cuenta de lo que había hecho y quise disculparme, pero no me salían las palabras. Ella agarró la bolsita con las dos manos y se fue. Y mientras se alejaba, otra vez, las risitas de un niño jugando que yo no podía ver se fueron detrás de ella. Como siempre, en cuanto ella cruzó la esquina, las risas se apagaron. Después de eso, la señora volvió unas semanas más, aunque cada vez menos. Aceptó mis disculpas y me dijo que yo no había hecho nada mal, pero tampoco me dio explicaciones. Luego simplemente dejó de ir a mi puesto y nunca la volví a ver. Yo no sé qué fue de ella ni de su hijo, pero mi cabeza ha estado intentando buscarle sentido y ha sacado sus conclusiones. No había niños cerca y de eso estoy segura. Por eso pienso que algo estaba aferrado a esa mujer, y por la tristeza que cargaba consigo. Me es imposible no pensar que uno de sus hijos estaba acompañándola desde otro plano. Puede que no sea la historia más aterradora, pero a mí me dio escalofríos durante meses. Solo espero que la señora logre sobrellevar el dolor con el tiempo, y que vuelva a sonreír como lo hacía antes. Mi nombre es Víctor y esto me pasó a finales del 2021. Yo manejaba un food truck en Ciudad de México, por la zona entre la Roma y la Condesa. Mi compañera Laura y yo vendíamos ramen y otros acompañamientos.
Y cuando digo ramen en serio. Nosotros hacíamos los fideos, el caldo y todo lo demás. Nada de ramen de paquete. Este detalle es importante para más adelante, porque teníamos 2 ollas con agua hirviendo y caldo caliente, en una van que apenas tenía espacio para que ella y yo trabajáramos de pie. Lo cierto es que habíamos empezado con este proyecto unos años atrás, y por culpa de la pandemia habíamos parado, pero estábamos retomando y yo volví a adaptar mi van. Era grande, pesada, aunque por dentro era estrecha por todo el equipo. Lo cierto es que para que se mueva, se necesita que la empujen con mucha fuerza. La noche que todo pasó estábamos en la Roma, cerca de una plaza. Eran más o menos las 12 de la noche y estábamos cerrando. Yo tenía el cuerpo en automático porque estaba muy cansado. Me mantenía limpiando y guardando todo sin pensar en nada específico. Y a todas estas los demás negocios ya se habían ido. Nosotros nos estábamos tardando porque habíamos vendido bastante y quedaba un desastre que acomodar. La calle estaba tranquila, todavía con algunas personas yendo y viniendo, pero ya no con el ruido de hace unas horas. Y de repente la van empezó a moverse. Al principio fue leve, como un bamboleo, como cuando alguien se sube de golpe o se apoya en la carrocería. Y por eso pensé que era Laura que estaba acomodando algo pesado, o que yo mismo había empujado algo sin darme cuenta. Pero el movimiento siguió, y se hizo más fuerte. El motor estaba apagado, y cuando Laura y yo cruzamos miradas y el movimiento no se detuvo, mi pensamiento inmediato fue que había un sismo, un terremoto, y uno fuerte, porque de pronto perdimos el balance. Yo me eché al piso con ella y aunque habíamos apagado las hornillas, el agua y el caldo seguían hirviendo y casi la quemaron. La tuve que jalar con fuerza a donde estaba yo para que no le fuera a salpicar. Hubo un instante en el que el movimiento se detuvo, y yo me bajé rápido de la van. En cuanto mis pies tocaron el suelo, esperando oír gritos, o ver los postes de luz moviéndose, no sentí nada. La noche estaba en calma, sin el crujido o el eco de la tierra al sacudirse, pues el suelo estaba quieto. Me di la vuelta hacia la van y se seguía moviendo, pero el suelo bajo mis pies estaba inmóvil, así que pude confirmar que no era un sismo. Laura se bajó corriendo cuando le hice señas, ya que asumí que alguien nos estaba jugando una broma pesada. Y eso me molestó porque a mi amiga la pudieron haber quemado con el agua caliente. Nos fuimos alrededor bastante rápido, esperando ver a un grupo de chicos empujando la van con todas sus fuerzas, pero le dimos vueltas y nada. Y aún así, esa van se seguía sacudiendo como si le hubiésemos puesto hidráulicos. Recuerdo claramente que Laura y yo nos quedamos juntos viendo, con los ojos bien abiertos, cómo la van se movía de un lado a otro unos segundos más, antes de detenerse. Estábamos tan incrédulos por lo que acabábamos de presenciar que ella se quedó vigilando la van, y yo me fui a caminar alrededor de la cuadra, esperando escuchar a un grupo de chicos riéndose, o algo así. Pero nada. No encontré ningún bromista, y tampoco encontré signos de un golpe sobre la carrocería de mi van, así que un choque no pudo ser. No había explicación. Lo más desesperante es que el movimiento era real y lo estábamos viendo los dos al mismo tiempo. Laura se volvió a subir a la van mientras yo buscaba y el agua todavía se agitaba. O sea que no fue nuestra imaginación ni sugestión de uno de los dos. Cuando volví revisé también los amortiguadores, los neumáticos, a ver si uno se pinchó. No sé, solo estábamos buscando una explicación lógica, pero estuvimos media hora perdiendo el tiempo y no descubrimos qué fue lo que pasó. Aquello había durado tal vez unos 40 segundos. Fue largo, y lo sentimos 2 personas, así que no nos sentíamos cómodos diciendo que lo habíamos imaginado y ya. Laura además es la persona más escéptica del mundo,
así que por nuestras cabezas no pasaba ni la remota idea de que hubiese sido algo sobrenatural. Pero si no era eso, ¿entonces qué? Esa noche terminamos de guardar más rápido que nunca, un poco molestos por sentir que alguien nos había hecho una broma, y casi quemó a Laura sin que pudiéramos hacer nada. Pero con el tiempo, yo sí empecé a creer que algo raro nos sucedió. Lo más raro es que jamás nos volvió a pasar, ni en Roma, ni en Condesa, ni en ningún otro lugar al que fuimos a vender. Y eso que hemos trabajado un buen rato con esa misma van, en las mismas calles, con los mismos horarios. Y si nos preguntan qué fue eso a día de hoy, no lo sé. Laura se molesta cuando le digo que un fantasma nos sacudió la van. Pero es que no se me ocurre otra cosa. Sismo no fue. Lo sé porque el piso no temblaba cuando nos bajamos y aún así la van se seguía moviendo. Alguien empujando tampoco, porque rodeamos la camioneta y no había nadie. Y la van se seguía moviendo. Falla mecánica, no sé, porque después la revisamos y estaba normal. Y además una falla no te hace tambalearse así, como si te sacudieran. Supongo que nunca lo sabremos,